Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Quiero partir excusando la presencia del consejero señor Enrique Marchal, quien, como todos ustedes saben, fue designado recientemente vicepresidente del Banco Estado y por lo mismo se restó de las actividades del banco que tuvieran que ver con los temas monetarios y financieros. Señor Presidente del Senado, Patricio Walker, honorables senadoras y senadores, agradezco la invitación extendida al Consejo del Banco Central de Chile para presentar el informe de política monetaria IPOM. Como es habitual, en septiembre de cada año esto coincide con el informe anual del Consejo del Banco Central al Senado, donde presentamos nuestra visión de los hechos macroeconómicos y financieros recientes de la economía chilena e internacional, así como sus perspectivas e implicancias para la conducción de la política monetaria. En los últimos meses la inflación anual del IPC ha seguido ubicándose por sobre 4%, y en el escenario de proyecciones que describiré en unos momentos, prevemos que continuará por sobre ese nivel por una buena parte del próximo. Esta, sin lugar a dudas, no es una buena noticia para nuestro país. La meta de inflación del Banco Central es de 3%, con un rango de tolerancia cuyo límite superior es precisamente 4%. La principal explicación detrás de la mayor inflación es el alza del tipo de cambio, que ha sido la respuesta natural de la economía a los cambios en el escenario macroeconómico interno y externo. En lo más reciente, el peso ha vuelto a depreciarse de manera importante, lo que seguirá afectando la dinámica inflacionaria en los meses siguientes, retrasando la convergencia de la inflación a 3%. Las expectativas inflacionarias a 2 años se han mantenido en 3%, lo que es clave para el accionar de un banco central como el nuestro, que se rige por un esquema de metas de inflación. Sin embargo, la persistencia de la inflación por sobre la meta no nos deja tranquilos, puesto que podría afectar la trayectoria futura de esta variable. Además, como describiré dentro de poco, los escenarios de riesgo externo que vemos hoy apuntan en parte importante a que se podría generar nueva volatilidad en los mercados globales, lo que nos lleva a evaluar que los riesgos para la inflación están sesgados al alza en el corto plazo. En lo interno, la actividad ha vuelto a sorprender a la baja y en el escenario base consideramos que el crecimiento de la economía durante este año será menor que el que preveíamos en junio. Las expectativas. Ahora permítame detallarles el escenario macroeconómico que consideramos más probable para los próximos trimestres y los riesgos inherentes a él. Como ya señalé, en los últimos meses la inflación ha sido superior a lo previsto. A julio su variación anual llegó a 4,6% en su medida de IPC y a 4,9% en su medida subyacente, el IPC-SAE, que es la medida que excluye los precios de los alimentos y la energía. La fuerte depreciación del peso, que alcanza 16% nominal en lo que va del año, ha sido la principal causa de este fenómeno. De hecho, cuando se analiza la descomposición del IPC-SAE, se aprecia que los precios de los bienes incluidos en él, típicamente más ligados a productos transables, han aumentado su tasa de variación anual de forma significativa en los últimos 2 años. Eso se observa, Presidenta, en el gráfico que está en pantalla, donde vemos que la inflación total es la línea azul, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, es la línea punteada, la inflación de servicios es la línea roja, que ha estado relativamente estable, con una leve reducción, pero lo que más ha subido es la línea que marco ahí, que es la línea verde, que es la inflación de bienes. Y esos son precisamente los que son más afectados, los bienes son los que están más afectados por el alza del tipo de cambio. Se debe destacar que si bien las expectativas privadas de inflación a plazos más cortos han aumentado, a 2 años plazo las encuestas y los precios de los activos financieros se encuentran ancladas con la meta. Esto es muy importante porque un activo clave del Banco Central es la credibilidad que la política monetaria logrará la convergencia de la inflación a la meta. Eso se observa en el gráfico que está en pantalla, que efectivamente las expectativas de inflación en un año han subido y están hoy día en 3,5%. Sin embargo, la variable que más miramos en el banco son las metas, la inflación a 2 años, las expectativas de inflación a 2 años, puesto que ese es nuestro horizonte de proyección y estas se mantienen ancladas en 3%. Por el lado de la actividad, las cuentas nacionales del segundo trimestre mostraron que se mantiene la debilidad de la actividad y la demanda interna. Se observa eso en el gráfico en pantalla. La actividad en el segundo trimestre, la línea negra, subió 1,9% después de haber crecido 2,5% el trimestre anterior. La demanda interna creció a una tasa muy parecida y la demanda final, es decir, la que excluye inventario, creció a una tasa menor.
Al mismo tiempo, las expectativas empresariales y de los consumidores volvieron a deteriorarse. Ello unido a un escenario externo peor, una actividad minera deteriorada y la falta de antecedentes sobre una mejoría del consumo y la inversión privada hacen prever que el crecimiento del segundo semestre será menor que lo anticipado en junio. El escenario externo relevante para las economías emergentes y para la chilena en particular se ha vuelto más complejo. En parte, esto es la respuesta al proceso de rebalanceo del crecimiento global a favor de las economías desarrolladas, en especial Estados Unidos, y el próximo inicio de la normalización monetaria por parte de la Reserva Federal, lo que ha llevado a un importante fortalecimiento del dólar. En el gráfico en pantalla tenemos el crecimiento del PIB mundial en distintas regiones y algo que se observa en lo siguiente. Vemos que las economías desarrolladas, que esta línea más oscura aquí, azul oscuro, han empezado a recuperarse. Recuérdense que hasta hace un tiempo atrás el panorama mundial mostraba una economía emergente creciendo mucho y una economía desarrollada creciendo muy poco. Las economías desarrolladas han empezado a crecer más de la mano precisamente de Estados Unidos, que es la línea celeste, que muestra bastante fortaleza. De hecho, en el último trimestre su economía creció 3,7%, mientras que las economías emergentes han empezado a reducir su tasa de crecimiento, están mostradas aquí en esa línea roja. Dentro de las economías emergentes, las que han tenido más problemas, las que han desacelerado más su crecimiento, ha sido precisamente América Latina, que es la línea verde ahí, que hemos visto una desaceleración importante en la región en el último tiempo. A lo anterior se agregan las dudas sobre el desempeño de la economía china. A los datos de actividad menos auspiciosos se suman los continuos y significativos ajustes en sus mercados financieros. En las últimas semanas hemos visto cómo se han producido correcciones relevantes en el valor de la bolsa china, que han arrastrado al resto de las bolsas mundiales. Las autoridades económicas en China han tomado diversas medidas para intentar estabilizar los mercados, bajando las tasas de interés y los encajes a los depósitos, depreciando su moneda y otras, pero todavía es temprano para evaluar su éxito. Ahí tenemos en el gráfico el comportamiento de las bolsas internacionales y la línea roja es China y vemos que en el último tiempo hay una caída muy significativa en el precio de las acciones en el mercado chino. Pero también debemos tener claro que en el periodo previo había habido una alza también muy significativa. De hecho, si tomamos qué ha pasado con la bolsa china, a pesar de su caída reciente, que ha sido importante, sigue estando 40% por arriba de lo que estaba un año atrás. Estos fenómenos han contribuido a la depreciación de las monedas emergentes, al empeoramiento de las condiciones financieras globales y a la caída del precio de las materias primas. Ahí tenemos en este gráfico qué es lo que ha pasado con los flujos de capitales a las economías emergentes, son las columnas rojas, y vemos que en el último tiempo ha habido salidas importantes de capitales de las economías emergentes. Y también vemos que en este último tiempo ha habido aumentos en los premios por riesgo de todas las economías. Aquí tenemos las economías de América Latina, en verde, que ha aumentado de forma importante los premios por riesgo, pero también eso ha pasado en las economías emergentes de Asia y de Europa. En América Latina la situación es más compleja todavía. Por un lado, continuó el deterioro de la actividad y se volvieron a reducir las perspectivas de crecimiento. Además del panorama más débil de China y de los bajos precios de las materias primas, factores locales han incidido en estos ajustes. Ese es el caso de Brasil, por un buen margen la mayor economía de la región, que enfrenta un complejo escenario político sumado a la recesión por la que está pasando y el empeoramiento de su mercado laboral. El contexto internacional actual de mayor riesgo, el incremento del costo de financiamiento externo y la salida de capitales desde la región son factores que pueden complejizar aún más la situación de aquellas economías que mantienen elevados déficits de cuenta corriente. A ello se suma que en varias economías el nivel de las reservas internacionales ha disminuido, dadas las intervenciones cambiarias realizadas para enfrentar la depreciación de sus monedas. Por su parte, los desequilibrios de las cuentas fiscales limitan el espacio para proveer impulsos a sus economías, mientras el accionar de la política monetaria se dificulta por el aumento de la inflación. Por todos estos antecedentes, en el escenario base, el crecimiento de los socios comerciales se ajusta 2 y 3 décimas a la baja para este año y el próximo, respectivamente. Así, prevemos que en 2015 el crecimiento de nuestros socios comerciales llegará a 3,1% y en 2016 será de 3,4%. La revisión a la baja de estos números responde a un deterioro del crecimiento del mundo emergente y en especial de China. Esto no es un punto menor, pues al ser el mayor demandante de materias primas a nivel global,
su menor crecimiento impacta directamente a estos precios y su trayectoria futura. De hecho, en las últimas semanas hemos observado cómo el precio del cobre ha descendido a sus menores niveles en varios años. Perdón, el gráfico, a continuación tenemos el precio del cobre, dólares por libra, y tenemos la caída significativa que está teniendo este precio desde el año 2011 a la fecha, pero con una caída muy importante en los últimos meses, y hoy día se ubica en torno a 2,3 dólares la libra. En este escenario base consideramos una importante corrección del precio del cobre. Así, estimamos que este año promediará 255 centavos de dólar la libra, valor que se reduce a 245 centavos de dólar la libra en 2016. El precio promedio del barril de petróleo Brent y WTI también se corrige a la baja, promediando cerca de 52 dólares en 2015 y 2016. La volatilidad que vemos en el escenario externo queda reflejada también en este precio, pues luego de llegar a 40 dólares el barril al cierre estadístico de Stipom, ayer se cotizó en torno a 50 dólares. En los mercados emergentes, como ya mencioné, las bolsas se han resentido, los premios por riesgo han aumentado, han salido capitales y las monedas se han depreciado. No obstante el reciente empeoramiento, en el escenario base se prevé que las condiciones financieras externas seguirán favorables en perspectiva histórica. En el cuadro, en pantalla, se ve cuál es nuestro escenario base internacional. Y tenemos entonces que para este año 2015 la economía mundial crecería 3,2%, lo que es inferior al 3,4% que preveíamos en el IPOM de junio. Para 2016 crecería 3,5%, también inferior al 3,7% que esperábamos en junio. Los socios comerciales crecerían 3,1% este año, menor al 3,3% de junio, y 3,4% el próximo, menor al 3,7% de junio. Nuestros términos de intercambio caerían 3% este año. Se esperaba que subieran 1,3% en junio, mientras que el próximo año caerían otro 1%. ¿Dónde están las principales correcciones a la baja en el crecimiento mundial que hemos presentado ahora? Si ustedes ven Estados Unidos, se esperaba que creciera 2,5, ahora 2,4. Por lo tanto, no es grande la diferencia. Lo mismo en la eurozona, 1,5 y 1,5. Japón lo mismo para el 2015. Pero hay una caída en China de 6,9 a 6,7 y el próximo año de 6,5 a 6,4. El resto de Asia se corrige de 4,2 a 3,7, de 4,5 a 4. Y finalmente América Latina se corrige de 0,2 a menos 0,1 y el próximo año de 1,8 a 1. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Las principales correcciones vienen precisamente de las economías emergentes. El precio del cobre, que esperábamos que fuera 2,80 este año en el IPOM pasado, hoy día se ha ajustado a 2,55 y para el próximo año a 2,45, mientras que la tasa de interés internacional, que es la última fila en este gráfico, se mantendría a niveles relativamente bajos, aunque subiendo algo el próximo año. Por eso decimos que si bien se prevé que aumenten en algo las tasas de interés internacional, las condiciones externas financieras se mantendrían favorables porque sigue siendo una tasa baja desde el punto de vista histórico. En lo interno, el escenario base contempla que la actividad y el gasto evolucionarán por debajo de lo esperado en junio. El consumo y la inversión en maquinaria y equipos tuvieron un débil desempeño en el segundo trimestre, en parte compensado por el mayor dinamismo de la inversión en construcción y obras. Resaltó también la debilidad de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios con tasas de variación anual negativas. El escenario base de junio considera una mejora de las expectativas que no se dio, sino que, por el contrario, siguieron deteriorándose. Resalta que la pérdida de confianza es transversal a través de los sectores productivos y entre los factores que afectan las expectativas de los hogares. Ahí observamos las expectativas de empresas y consumidores, estos indicadores de confianza. El INSE sin minería es la línea azul, el IPEC, que es indicador de confianza de consumidores, es la línea naranja o café que está ahí, y vemos que ambas están en niveles que son relativamente bajas. De hecho, aunque no han llegado todavía a los niveles de la crisis financiera global de 2009, están en niveles que se acercan a ellos. Además, la mayoría de los entrevistados en el informe de percepciones de negocios de agosto, documento que el Banco Central publica trimestralmente, percibió un estancamiento o una caída de su actividad con un deterioro de sus perspectivas para el resto del año. Como se mencionó, a lo anterior se añade un menor impulso externo durante el horizonte de predicción y una menor actividad en la minería. En todo caso, el mercado del trabajo continúa mostrando cifras positivas. En particular,
el crecimiento anual del empleo sigue dinámico, cerca de 2% a julio. A su vez, la tasa de desempleo sigue baja, sin mayores cambios respecto de su nivel de un año atrás. Destaca el descenso del crecimiento anual de los salarios nominales hasta valores entre 6,3 y 6,7%, dependiendo de su medida, luego de ubicarse por varios meses en algo por sobre 7%. En esta ocasión hemos revisado nuestras estimaciones para el crecimiento de mediano plazo de la economía chilena. Antes de referirme al detalle, quisiera hacer un par de precisiones. Resulta del todo evidente que el nivel de crecimiento que puede alcanzar una economía es una pregunta clave en la especificación de las políticas macroeconómicas. Por un lado está el concepto de crecimiento del PIB tendencial, entendido como el crecimiento en mediano plazo de la economía. Este es el que el Ministerio de Hacienda considera para el cálculo de los ingresos estructurales del fisco y que el Banco Central utiliza como referencia para las proyecciones de crecimiento consideradas en el escenario base del IPOM. La revisión de nuestra estimación de crecimiento del PIB tendencial lo ubica ahora en torno a 3,5%. Este valor es inferior al considerado hace un año, recordemos que estaba entre 4 y 4,5%, principalmente por una perspectiva de menor dinamismo para la inversión y una reevaluación de la dinámica esperada para el trabajo efectivo. Esta cifra es similar al 3,7% que estimó el Comité de Expertos recientemente convocado por el Ministerio de Hacienda para el periodo 2016-2020. Más allá de esto, la evaluación del escenario inflacionario, del estado de holguras de capacidad y de la brecha de actividad en particular depende del nivel de actividad coherente en el corto plazo con una inflación estable. Este es el PIB potencial de corto plazo o PIB potencial a secas. La distinción entre ambos conceptos, el PIB tendencial, que es el relevante para las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, y el PIB potencial, que es el relevante para medir presiones inflacionarias de corto plazo, es un tema ampliamente documentado en la literatura internacional y además una práctica habitual de los bancos centrales alrededor del mundo y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Por lo anterior, estimamos importante hacer explícita la distinción entre el concepto de PIB tendencial y el de PIB potencial. Como señalé, por su naturaleza, el PIB potencial es el relevante para el cálculo de la brecha de actividad asociada a las presiones inflacionarias. La diferencia entre ambos radica en que este último, en contraste con el de mediano plazo tendencial, puede ser afectado por fluctuaciones temporales de la productividad y limitaciones transitorias a la disponibilidad de factores. La reasignación de factores necesaria para enfrentar el fin del boom minero es un ejemplo de esas fluctuaciones. De este análisis se deriva que al segundo trimestre de 2015 la brecha de actividad relevante para la inflación es negativa, pero menor que la que se tendría de considerar como referencia el PIB tendencial. En el IPOM que les presentamos hoy se publican 3 recuadros que tratan específicamente sobre estos temas. Permítame volver a las proyecciones contenidas en nuestro escenario base. En lo más reciente, la brecha de actividad se ha ampliado, aunque menos que lo observado en otros ciclos de bajo crecimiento. Esto es coherente con otras medidas de holgura de capacidad, como las encuestas sobre uso de capacidad instalada y el consumo de energía eléctrica. Aquí tenemos las brechas de capacidad que estimamos para la economía chilena en la actualidad. Vemos que efectivamente están en territorio negativo. ¿Qué significa eso? Que hay holguras. ¿Okay? Que una brecha negativa significa que hay holguras de capacidad y, por lo tanto, menores presiones sobre la inflación. Pero, si bien es negativa, es menor que la que hubo, por ejemplo, durante la crisis financiera global y también menor que la que hubo a principios de los 2000. En el escenario base se prevé que la brecha de actividad continuará ampliándose al menos hasta la primera parte de 2016, contribuyendo a la convergencia de la inflación a la meta. Por cierto, la brecha de actividad es una variable no observable, por lo que existe incertidumbre en su medición. Por lo mismo, al momento de evaluar las holguras de capacidad en la economía, la complementamos con otros indicadores como lo explicitamos en este IPOM. Respecto a las proyecciones para este año, estimamos que el crecimiento del PIB se ubicará entre 2 y 2,5%, rango inferior al contemplado en junio. En 2016, la economía crecerá entre 2,5 y 3,5%. Estas proyecciones siguen considerando una paulatina mejora de las expectativas privadas y que la política monetaria se mantendrá en una fase expansiva relevante. Por el lado fiscal, se contempla que en 2016 el aumento del gasto será significativamente menor que el del año en concordancia con una reducción moderada del déficit estructural calculado tanto para 2015 como para 2016 con los parámetros estructurales recientemente entregados por los comités de expertos. Debido a los riesgos, particularmente lo que impone el nuevo escenario externo, estimamos que el balance de riesgos para la actividad tanto para este como para el próximo año está sesgado a la baja. En esa tabla observamos las proyecciones para el escenario interno. Tenemos que
mientras en junio esperábamos un crecimiento entre 2,25 y 3,25, hemos ajustado nuestro rango a la baja a entre 2 y 2,5% este año, mientras que el próximo año el crecimiento sería entre 2,5 y 3,5%. La demanda interna crecería un 2% contra un 2,6% que esperábamos en el mes de junio, mientras que el próximo año un 3,1%. La inversión caería, la formación bruta de capital fijo, ¿cierto?, caería 1,2%. En junio esperábamos un aumento de 0,7%, mientras que el próximo año subiría 1,9%. Mientras que el consumo total, que esperábamos en junio que creciera 2,7%, lo haría solo 2,1% este año y 3,3% el próximo. Las exportaciones, que esperábamos que crecieran 1,3% en junio, hoy día estimamos una caída de 1,7% y el próximo año una recuperación y un aumento de 1,2%. Mientras las importaciones caerían este año 2,3% contra el 1,1% que esperábamos en junio, mientras el próximo año subirían un 2,2%. La cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB tendría un déficit de 0,7 puntos del producto, y el próximo año un déficit de 1,5 puntos del producto, mientras que el ahorro nacional sería 20,8% este año y el próximo año 20%. Como ya lo he dicho, la nueva y significativa depreciación del peso en los últimos meses es el factor fundamental detrás del reciente aumento de la inflación efectiva y también proyectada. La paridad peso-dólar aumentó 14% respecto de junio y en torno a 50% desde su menor nivel de 2013. El aumento del tipo de cambio real es la respuesta natural y deseable de la economía a los cambios en el escenario macroeconómico interno y externo. La apreciación global del dólar, la evolución del precio de las materias primas y la mayor debilidad del mundo emergente en general y América Latina en particular han afectado significativamente el valor de la paridad en los últimos meses. Por lo demás, la depreciación no es un fenómeno exclusivo de Chile. Se observa en la mayoría de los socios comerciales, incluso con mayor intensidad en varios de ellos. Ahí tenemos lo que ha pasado con el tipo de cambio nominal desde mayo del 2013 hasta la fecha. Y vemos que en todos los países y regiones aquí considerados han tenido un aumento significativo. Chile es la línea roja y vemos que ha aumentado en torno a 50% durante todo este periodo. ¿Por qué tomamos mayo? Porque mayo es cuando llegaron las monedas a su mayor nivel o el tipo de cambio a su menor nivel, ¿cierto? Pero vemos que América Latina en promedio se ha depreciado más que Chile. Vemos que monedas comparables y monedas de países productores de commodities se han depreciado también en forma similar a nuestro país, en torno a 40%. Es decir, como decíamos previamente, este es un fenómeno generalizado en el mundo emergente y particularmente en América Latina y en países exportadores de materias primas, algunos de ellos emergentes y otros no. Australia, por ejemplo, también ha tenido una depreciación muy significativa. Multilateralmente, la depreciación del peso ha sido menor, 10% respecto al cierre del IPOM previo y 29% respecto a su menor nivel de 2013. Lo anterior explica en parte por qué el aumento del tipo de cambio real es menor que el del nominal. A agosto, el tipo de cambio real se habría ubicado algo por sobre 100 en su medida habitual, equivalente a un incremento de 8% respecto de mayo pasado y de 17% respecto de su menor valor en 2013. Ahí tenemos el tipo de cambio real, que es la línea verde. El punto es su nivel actual, está en algo por arriba de 100, se mide en el eje de la izquierda, y vemos que efectivamente ha aumentado en el último tiempo. También vemos el tipo de cambio multilateral y el tipo de cambio observado. La línea azul es el tipo de cambio actual, que se mide en el eje de la derecha y que está en torno a los 690, 695 pesos al día de hoy. Al cierre de este IPOM, el tipo de cambio real se encontraba en valores por sobre lo que se considera sus niveles de equilibrio a largo plazo, pero coherentes con la evolución actual de sus fundamentos. Así, como supuesto de trabajo, contemplamos que, en el horizonte de proyección, el tipo de cambio real tendrá una leve apreciación respecto del nivel promedio de los 10 días previos al cierre estadístico de este IPOM. Con todo, una depreciación adicional del peso es uno de los eventos que podría provocar cambios significativos en la trayectoria y persistencia de la inflación en el corto plazo. Al igual que en los últimos trimestres, es posible que un escenario de este tipo vuelva a responder a movimientos en las condiciones globales. Como ya indiqué, el extenso periodo con la inflación anual sobre 4% podría aumentar la persistencia de la inflación
impactando las expectativas inflacionarias con implicancias para la política monetaria. Esto plantea desafíos evidentes en el esquema de metas de inflación, que busca que ésta se ubique en 3% a fines del horizonte de política. En el escenario base, estimamos que a fines del año la inflación se ubicará por sobre 4% y que seguirá superando ese valor al menos durante la primera mitad de 2016. Luego, la inflación anual del IPC y del IPC-SAE, es decir, subyacente, retornará a 3% en el curso de 2017, fluctuando en torno a ese valor hasta fines del horizonte de proyección relevante, en esta ocasión el tercer trimestre de 2017. Las proyecciones de inflación las vemos en el gráfico en pantalla. La línea verde, la línea azul es la inflación que tenemos hoy día, la línea verde son las proyecciones de junio y la línea roja son las proyecciones actuales, las proyecciones de este IPOM. Y observamos que tanto la inflación efectiva, que es el gráfico de la izquierda, como la subyacente, que es el gráfico de la derecha, las proyecciones de inflación se han corregido al alza, ¿cierto? La línea roja está por arriba de la línea verde. Como siempre, el escenario base refleja los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia dada la información al cierre de este IPOM. Sin embargo, existen riesgos que, de concretarse, modificarían el panorama macroeconómico y, por tanto, el curso de la política monetaria. Como se mencionó, en lo externo persiste la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros que podrían tener efectos en el panorama de inflación y crecimiento de corto plazo. Por un lado, los desarrollos en China han profundizado las dudas respecto a su economía, pero también puede ser que el conjunto de medidas adoptadas por sus autoridades se traduzcan en un rebalanceo ordenado que evite sobresaltos posteriores. Por otro, permanece la incertidumbre sobre el impacto que tendrá la normalización de la tasa de política monetaria en Estados Unidos en el precio de los activos. De todos modos, los acuerdos alcanzados en Europa han reducido en parte las preocupaciones en torno a Grecia. Los escenarios de riesgo negativos podrían complicar aún más el ya difícil panorama para las economías emergentes, en especial de América Latina, en donde varios países siguen con altos déficits fiscales y de cuenta corriente, lo que dificulta y encarece los ajustes necesarios. Aunque Chile no está ajeno a estos riesgos, la economía no presenta desbalances externos, mientras que la regla fiscal asegura cuentas fiscales ordenadas, lo que ciertamente son fortalezas de nuestra economía. Aún así, como Chile es una economía pequeña y abierta, no debemos minimizar estos riesgos ni su eventual impacto. En lo interno, el escenario base sigue considerando que mejorarán paulatinamente las expectativas de los consumidores y empresas en los próximos trimestres. De no darse aquello, afectará el ritmo de recuperación de la actividad y el gasto interno. Por el contrario, un efecto de mayor intensidad de los menores precios de los combustibles sobre el ingreso nacional podría dar un mayor impulso a la economía. En cuanto a la inflación, en el corto plazo los riesgos inflacionarios son al alza. La inflación se ha mantenido alta por un tiempo prolongado, lo que en sí es un riesgo para las expectativas. Además, los escenarios de riesgo externos pueden provocar una depreciación adicional del peso. Con todo, la reducción del crecimiento de los salarios nominales aminora un riesgo previamente detectado. Por otra parte, no es descartable un escenario donde las holguras de capacidad se amplíen más que lo previsto, reduciendo las presiones inflacionarias. Evaluados estos eventos, estimamos que el balance de riesgo para la inflación está sesgado al alza en el corto plazo y equilibrado en el horizonte de proyección. En tanto, y como ya se mencionó, el balance de riesgo para la actividad está sesgado a la baja. El Consejo ha mantenido la tasa de política monetaria en 3% desde octubre de 2014. Esto luego de haber completado un proceso de reducción de 200 puntos base respecto del nivel que mostraba en octubre de 2013. Con ello, la política monetaria ha entregado un grado importante de expansividad, el mayor posible en las actuales circunstancias. De hecho, el nivel de las tasas de interés de mercado está en o cerca de sus mínimos históricos. En el gráfico en pantalla se observa el nivel de las tasas de interés, tanto comerciales como de vivienda y consumo. Las de consumo se miden en el eje de la derecha, las otras dos en el eje de la izquierda. Y observamos en todas ellas, quizás con mayor intensidad en el caso de las de vivienda, las hipotecarias, que las tasas de interés están en sus niveles mínimos históricos, las tasas de interés de mercado en sus niveles mínimos históricos o cerca de ellos. En el escenario base, consideramos como supuesto de trabajo una trayectoria para la tasa de política monetaria que es similar a la que se deduce los precios de los activos financieros al cierre estadístico de este IPOM. Eso se observa en el gráfico a continuación,
La línea azul es la tasa de política monetaria efectiva, la que tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y los rombos rojos y los triángulos verdes son encuestas de expectativa, y los precios de activos están en esta línea naranja, café, que se ve ahí. Y como decíamos, el escenario base considera como supuesto de trabajo una trayectoria de la tasa IPM que es similar a la que se deduce de esa línea. Esto implica, como supuesto de trabajo, que la tasa de política monetaria comenzará una senda de incremento entre fines de este año y comienzos del próximo. Ello se traduce en una reducción moderada de la expansividad monetaria para que la inflación converja a 3% a fines del horizonte de proyección. Como siempre, es necesario aclarar que este no es un compromiso. Es un supuesto de trabajo coherente con las condiciones macroeconómicas internas y externas presentes y esperadas. Si el escenario cambia, lógicamente, esto se modificará. El Banco Central ha dado suficientes muestras de flexibilidad, pero también tenemos claro nuestro mandato en cuanto a que la estabilidad de los precios es central y actuaremos en concordancia con él. En este sentido, estamos en una situación que se asemeja mucho a la de los principales bancos centrales del mundo, que han destacado que los próximos pasos en política monetaria serán dependientes de los datos que se vayan conociendo y de sus implicancias sobre las proyecciones de inflación. Permítanme unas reflexiones finales. Cuando hace más de 25 años se discutió la autonomía del Banco Central, hubo un intenso debate respecto a cuáles debían ser los objetivos de la política monetaria. La decisión fue que debía concentrarse en la estabilidad de precios, entendida como lograr inflaciones bajas y estables y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. La idea de concentrar los esfuerzos de la política monetaria en el control de la inflación se basaba en que con un mandato claro y sin ambigüedades era más fácil construir credibilidad, lo que a su vez permitiría a la autoridad monetaria controlar la inflación con un bajo costo en términos de actividad y contribuir con mayor decisión a la estabilización del ciclo económico. El tiempo mostró que la decisión fue la correcta. Mientras a comienzos de los 90 la inflación era alrededor de 30%, a fines de esa década había disminuido a valores en torno a 3%, al tiempo que la economía creció 6% durante esos años. De allí en adelante, con vaivenes que en ocasiones han sido importantes, la inflación ha sido en promedio 3,3%, al tiempo que una política monetaria decididamente contracíclica ha contribuido a la suavización del ciclo de actividad a pesar de los significativos episodios de volatilidad vividos desde el 2000 en adelante. En un escenario donde, contra nuestros pronósticos, la inflación se ha mantenido por sobre 4% por 16 meses y en el que prevemos que seguirá siendo así por todavía varios meses más, creo importante reiterar nuestra absoluta convicción respecto de que el control de la inflación es el mejor aporte que el Banco Central de Chile hace al bienestar de la sociedad. Al mismo tiempo, creo también necesario explicar a este Senado y a través de él a la ciudadanía la lógica detrás de las decisiones que hemos tomado en el último tiempo. En años recientes, la economía chilena ha enfrentado importantes cambios en el escenario económico interno y externo. Estos cambios han requerido un ajuste interno relevante, incluyendo algunos de gran magnitud en los precios relativos y una importante reasignación de recursos entre sectores. En este contexto, y con el objeto de facilitar el proceso de ajuste antes mencionado, es apropiado dejar que el tipo de cambio fluctúe y rebajar el costo del crédito de manera de incentivar el aumento de la demanda interna y promover la reasignación de recursos productivos. El Banco Central ha actuado acorde, rebajando la tasa de interés en 200 puntos base desde 5 a 3%, y si se compara con experiencias anteriores, ha contribuido a un ajuste más suave de la economía a las nuevas circunstancias, tal como lo muestran los indicadores del mercado laboral. La otra cara de la moneda ha sido, por cierto, la presión al alza que la depreciación del peso ha tenido sobre la inflación. Aunque este era un fenómeno esperado, no es menos cierto que su intensidad y persistencia ha sido mayor a lo que proyectábamos hace un año. ¿Qué debe hacer en esta circunstancia un Banco Central con un mandato tan claro como el nuestro? Por ser esta una inflación de origen cambiario y que, como expliqué, es consecuencia del necesario ajuste por el que debe transitar la economía, es correcto que la autoridad monetaria actúe con menor intensidad, comparado con episodios donde la mayor inflación se origina en presiones de demanda por sobre la capacidad productiva de la economía. Pero esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que el Banco Central pueda permanecer indiferente frente a una inflación alta y que se ha ubicado por ya varios trimestres por sobre su valor objetivo. De hecho, hacia fines del año pasado y comienzos de este, las expectativas de mercado veían factible incluso un mayor impulso monetario, lo que no consideramos apropiado implementar justamente por el aumento de la inflación más allá de lo esperado.
Así, hemos sido claros en señalar que la política monetaria se encuentra hoy en el máximo grado de expansividad posible, dadas las circunstancias actuales, y que en el escenario más probable el proceso de normalización debería comenzar hacia fines de este año o principios del próximo, lo que no significa una postura monetaria restrictiva, sino que un retiro gradual del estímulo actual. Esto sin perjuicio de que si se identifican cambios en el entorno que hagan variar el diagnóstico dentro del horizonte usual de 2 años, será necesario introducir modificaciones a la trayectoria de la política monetaria. Mirando hacia adelante, es evidente que el escenario macroeconómico al que nos enfrentamos hoy se ha vuelto particularmente complejo. Por un lado, los riesgos del escenario internacional, especialmente para una economía exportadora de materias primas como la nuestra, han aumentado de forma significativa. China, la segunda economía del mundo y nuestro principal comprador, está atravesando por una situación difícil. La inestabilidad de sus mercados financieros y las dudas sobre su real capacidad de crecimiento han tenido efectos importantes en el resto del mundo. Por otro lado, el normal y deseable proceso de rebalanceo del crecimiento mundial, con un Estados Unidos más fortalecido, también ha provocado efectos, especialmente sobre las monedas del mundo emergente. Por último, la situación económica de América Latina se ha tornado más frágil, lo que agrega riesgos. En este ambiente, el impulso externo relevante para nuestra economía es menor que hace un tiempo y también menor que lo que preveíamos. El crecimiento mundial y el de nuestros socios comerciales es más bajo. Nuestros términos de intercambio, en particular el precio del cobre, se han deteriorado y las condiciones financieras, aunque ventajosas desde un punto de vista histórico, no lo son tanto como hace un tiempo. En lo interno, el repunte que esperábamos tendría la actividad y la demanda se ha vuelto a retrasar. Las tasas de crecimiento que prevemos para la economía en 2015 y 2016 son menores que el promedio del último quinquenio. Ello es la respuesta a un escenario global menos favorable, pero también a los ajustes internos que debemos realizar luego de varios años en que nos beneficiamos del boom de inversión en el sector minero. La corrección que se presentó hoy en el crecimiento del PIB tendencial de mediano plazo y también en el PIB potencial es coherente con este ajuste de proyecciones. En términos macroeconómicos, Chile es hoy una economía sana. No tiene desequilibrios internos, tampoco externos, y el cumplimiento de la regla fiscal garantiza cuentas fiscales ordenadas. Su sistema financiero es sólido y bien regulado. El Banco Central goza de una alta credibilidad y el marco de metas de inflación más un tipo de cambio flexible han ayudado a transitar de buena manera por estas difíciles coyunturas. Basta mirar la situación de otras economías de la región para darse cuenta que, desde un punto de vista macroeconómico, nos encontramos en buen pie para enfrentar los desafíos que vienen, aunque evidentemente no somos inmunes y sí nos afecta lo que sucede en el resto del mundo. En este contexto, es nuestra convicción de que el mejor aporte que podemos hacer a nuestros compatriotas es simplemente cumplir con nuestro mandato, manteniendo inflaciones bajas y estables. No le quepa duda a este Senado que haremos todo lo necesario para que así sea. Muchas gracias.